La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Comentando la noticia, un especial, porque el día es muy especial. 21 de febrero, pero también con una persona muy especial y muy querida en esta casa. La Voz Universal recibe a Susana Seleme una vez más para recabar su opinión y muchas veces su sentimiento con estos recuerdos, estos acontecimientos, estos momentos que se vivieron con el 21F. Ahora, para los bolivianos, para muchos, pasa desapercibido. Parece que 6 años han sido suficientes como casi para borrarlos de la memoria. Pero es nuestro deber volver a recordarlo. No solo nuestra intención, repito, es nuestro deber recordarlo. Porque así se inició una respuesta democrática a una dictadura, a un gobierno tirano, a un intento de imponer la opinión de unos pocos a la opinión de todos. Entonces, hemos recurrido a la opinión de Susana porque no solamente es tremendamente versada, sino porque también tiene mucho corazón, y es eso lo que tenemos que rescatar del 21F. Así que, Susana, muy buenas tardes, bienvenida, y por favor, tu opinión sobre el 21F, tu mensaje en este momento. El 21F, ¿cómo no recordarlo? Es un deber de la memoria recordarlo, pero no es un deber de cualquier memoria. Es un deber de la memoria democrática de Bolivia recordar aquel 21F porque fue francamente extraordinario, tan extraordinario que quedaron sorprendidos los mandamases de aquel momento. El que era presidente, que ya no me da la gana de nombrarlo, quiso sorprender a la sociedad boliviana con un referéndum para ver si queríamos o no queríamos que siga siendo presidente. Él sabía perfectamente que estaba violando el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, pero así todo se lanzó. Y la sociedad boliviana madura en uno de esos hechos de madurez política, que es lo que nos tiene que asombrar y es lo que tenemos que volver a repetir, porque el no con que ese referéndum le espetó en la cara tanto al presidente de ese entonces como a su vice, es una de las cosas democráticamente más importantes que ha vivido la sociedad boliviana desde que empezó el siglo XXI. El 21 de febrero de 1916 hay que ponerlo, primero tenerlo inscrito en la memoria por lo que significa. Le dijimos no, la sociedad boliviana le ganó con mucho más del 51.4 que ellos nos dieron. Según los expertos, el no sacó 60%. ¿Y por qué es un deber de la memoria histórica, pero también de la memoria social recordarlo? Porque ahí ya estábamos demostrando que tenemos genes democráticos, que somos democráticos, y uno de los factores más esenciales de la democracia es la alternabilidad del poder. Y Evo Morales, el 2016, ya llevaba desde el 2005, bueno, vamos a poner 2016 porque asumió el poder el 22 de enero del 2006, llevaba 10 años. La Constitución Política del Estado solo permite 2 postulaciones continuas. Él salió electo el 2005,
el 2009. Él dijo que del 2005 al 2009 no valía porque ellos estaban aprendiendo y había una nueva constitución. Y creyó que los bolivianos y las bolivianas somos tontos y que nos chupamos el dedo. Él estuvo en el gobierno y ese fue su primer mandato. El 2009 volvió a salir elegido, era su segundo mandato. El 2014 volvió a salir reelecto con una maniobra envolvente que hicieron, que así decía su vice. Y la maniobra envolvente fue aquella que acabo de mencionar, que el primer mandato no era con la nueva constitución. Pero en todo caso ya eran dos mandatos. Y quería otro más, quería ser candidato el 2019. Como le ganamos el no, un no rotundo, porque fue más de 60%, hicieron la barbaridad que hicieron y que nadie se la recuerda, pero hay que recordarla. Evo Morales no solamente violó el artículo 168 de la Constitución, que permite solamente 2 postulaciones de candidato continuas, sino que además violó uno de los estamentos más importantes del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, que se supone que es el consejo que vela porque se cumpla y se ordene lo que manda la Constitución Política del Estado. Pues nada, agarró ahí a los 5 magistrados y les dijo, no, ustedes tienen que autorizarme, inventen algo, métanle nomás. Y bueno, esos magistrados, buscando, o alguien les habrá soplado, llegaron al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el artículo 23 dice todo lo contrario de lo que ellos argumentaron. El artículo 23 dice que toda persona tiene derecho humano a ser electo y reelecto, guardando el principio entre los cuales está insertado ese derecho humano. Entonces, los magistrados en Sucre, tan dóciles ellos al jefazo, sacaron una resolución donde decía que, amparándose en el artículo 23 de San José de Costa Rica, aprobaban la nueva postulación de Evo Morales para ser electo el 2019. No dijeron si era la segunda, la tercera o la cuarta. Eso se lo guardaron en el bolsillo. Resultado: Evo Morales se presentó por cuarta vez a las elecciones del 20 de octubre del 2019. Como un derecho humano, como un derecho humano. Como un derecho humano, como si el derecho humano de los demás bolivianos no valiera un pepino, como el derecho humano que sí ejercimos con toda nuestra capacidad el 21 de febrero del 2016, cuando le dijimos no, no y no. Pues ese no, con ese no, él lo partió en pedacitos, lo botó al basurero, se hizo reelegir candidato por los magistrados y ahí fue. Ya se había pedido desde la OEA información, por ejemplo, a la Comisión de Venecia, que aunque dan informes, no son vinculantes. Pero la Comisión de Venecia, que también vela por los derechos humanos, dijo que no era un derecho humano presentarse a elecciones indefinidamente. Porque, un dato más, Evo Morales, desde el primer momento, desde que se estaba haciendo la nueva constitución en la constituyente el año 2006 y 2007, ya habían introducido un párrafo donde hablaba de la reelección indefinida. Y aquí hay que decir las cosas como son, Daniel. A Evo Morales, bueno, porque él mismo lo ha dicho, por la boca muere el pez. El 2006, Fidel Castro y Hugo Chávez, los dos vivos en ese momento, no podrán descansar nunca en paz por todo lo que han hecho en este país y en toda América Latina.
se reunieron con Evo Morales. Pero Evo Morales ya andaba siendo mirado y observado por Hugo Chávez. Hugo Chávez vino en 2002 a Bolivia para la posesión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y ahí lo ojeó a Evo Morales. Y entonces se le acercó, empezó a hablar con él, seguramente volvió Chávez, fue donde Fidel, le dijo, mira, en Bolivia hay un indito, como él le decía a Evo Morales, hay un indito que nos puede ser excelente para nuestros planes de dominio. Me imagino que deben haber hablado en esos términos porque ahí no había cómo esconderse de la realidad. Que nos puede hacer muy bien, tiene un proyecto de izquierda, originario, indígena, campesino, inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se embalaron. Y en el 2006, cuando ya Evo era presidente, ¿en qué circunstancias se habrán reunido? Pero Fidel Castro y Hugo Chávez le dieron a Evo Morales la línea. Él lo dice. En marzo de 2006, Fidel y Hugo nos dieron la línea. Parece que la gente del MAS le dijo, bueno, pero tenemos que discutirla, hay que bajarla a las bases, que ellos digan. Y entonces Evo Morales dijo, no hay nada que discutir, la línea está dada. Entonces, desde el 2006, Evo Morales, presidente, siguió la línea Castro-chavista. Y a pesar de que antes del referéndum del 21 de febrero del 2016, algún periodista le preguntó, ¿y qué va a hacer si el referéndum le dice no? Entonces él dijo, bueno, tendremos que irnos a nuestra casa, pero no se fue a su casa y empezó realmente la batahola antidemocrática, populista y autoritaria en este país. Es cierto que ya teníamos antecedentes. Por venir el 2008, la casa el Hotel Las Américas, el 2009, pero antes está el antecedente de Cochabamba, cuando mataron al joven Urresti. Lo mataron de manera atroz, hay que decirlo, de manera atroz. Las hordas masistas venidas del Chapare. Entonces, es decir, yo creo que ya es hora, Daniel, de empezar a contar lo que ha sido la verdadera historia. Porque ya basta de que nos mientan y ya basta de que los voceros del MAS sean ministros, no ministros, representantes en la OEA o donde les dé la gana, sigan mintiéndole al país. Como leí ayer que Arce Saconeta, que es embajador en la OEA, dijo que Janine no merece juicio de responsabilidades porque ella se autoposesionó, ella se autoproclamó, pero fue presidenta, convocó a elecciones, gobernó con un parlamento de 2/3 del MAS. El MAS le hizo la vida a cuadritos y ahora está Janine. Hoy, en su 13º día de huelga de hambre, incomunicada, no han dejado que su hija Carolina la vea, solamente la han visto los médicos que ha mandado un juez que primero le dio autorización y después se retiró, porque aquí, también hay que decirlo de una vez por todas, no se mueve ni un papel si Evo Morales no dice que sí. Y el señor presidente Arce, ya ni me creo yo todo lo que dicen, que está peleado con el MAS, que esto, que lo otro. El momento en que el Chapare es el que dicta las políticas sobre derechos humanos, sobre economía, sobre control de la coca, es que no hay dónde perderse. Entonces, Evo Morales ha hecho su centro en el Chapare, sigue siendo su santuario, no sé, pero ya en ese santuario entran miembros del primer comando capital brasilero, también deben estar de, ¿cómo se llama el otro comando brasileño?
El Bermelo. El Bermelo, deben haber representantes, no les vamos a decir magias, pero deben haber representantes colombianos, mexicanos. Bueno, la verdad que... está la ONU en el Chapare. Está la ONU en el Chapare. La ONU del narco, en todo caso, ¿no? Sí, sí, claro. Y lamentablemente, porque también hay que decirlo, si somos realmente honestos, hay que decirlo, la oposición política desarticulada, sin presentarle al país una alternativa. Janine ha estado 11 meses presa, ningún presidente ha pedido permiso, porque hay que pedir permiso para ir a verla, nadie. Cuando quiso entrar Carlos Mesa, y él lo aclaró, he venido al llamado de su hija Carolina, que no lo diga, porque debió haber ido de mutuo propio, no porque Carolina, en su desesperación, convocó a los expresidentes que vayan a ayudar a su madre. Hay obligaciones que son legales, pero hay también obligaciones que son morales. Y esto se está viendo de forma plenaria, de que en la oposición no hay ese sentimiento de que la han acompañado, han entrado a Palacio, han cogobernado, y por lo menos por esos 11 meses, un mínimo de consecuencia, repito, más moral que legal o que política, deberían de estar. Es lamentable, es lamentable. Bueno, a Iván Arias, que fue un ministro de Janine y un buen ministro, siendo alcalde de La Paz, ya le han negado la entrada 3 veces. A Amparo Carvajal, que es representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tampoco la dejan entrar. La pobre Amparo, con los 82 años que tiene, hace plantón y vigilia ahí en la puerta y tampoco la dejan. El viernes hemos visto todos con estupor la cara de Carolina cuando la sacaron del penal, le quemaron su carpita, la cara toda. Menos mal que el ilustre relator Diego García Sayán la ha visto en esas condiciones. Pero ya la visita de García Sayán hasta este momento, Daniel, creo que se le ha convertido en un boomerang a el ministro Iván Lima, porque te recordás que el ministro Iván Lima decía, va a venir el relator de Naciones Unidas para ver la independencia del Poder Judicial. La bendición. Y va a comprobar que aquí hay independencia. Mira, ha sido testigo el pobre individuo de que un juez dicta la orden para que la señora Janine Áñez, expresidenta constitucional interina de este país, sea llevada a un hospital para que le traten la descompensación que tuvo el día anterior en su audiencia. Sí. Y las masas de acoso comandadas por el Ministerio de Gobierno. Ese mismo señor ministrillo que sale con unos cachorros de dinamita en noviembre queriendo incendiar el Alto, es el que comanda todo eso, con la señora Lidia Patti encabezando la marcha, impidiendo que salga la ambulancia. Entonces el señor García Sayán tiene que haberse dado cuenta que una masa de acoso y perversa impide que se cumpla una ley judicial, una orden judicial, orden judicial, y después se tiene que desdecir el pobre infeliz juez, porque también se lo ordenaron. Ese señor juez no firma ni su nombre en ningún papel si no le dan la autorización. Y en estas circunstancias conmemoramos un 21F y he leído, no he tenido mucho tiempo porque estaba en un foro, he leído que a la periodista Amalia Pando la agredieron feamente las mismas masas de acoso que usa el MAS, porque estaba acompañando a Amparo Carvajal o iba a encontrarse con Amparo Carvajal.
quiero hacerte una síntesis, Daniel. El periódico Economist el otro día habló de las democracias híbridas o algún otro nombre. Pero resulta que leí que la Unión Europea está repartiendo los fondos a los países miembros, a los 27 países miembros, para que los estados puedan afrontar los efectos perversos de la pandemia. Pero el comunicado de la Unión Europea decía lo siguiente: solamente van a recibir esos fondos los países que conserven un sistema democrático. Y entonces yo dije, ¿pero qué es esto? La Unión Europea poniendo en el centro de su política el principio de democracia como un principio de Estado. Y nosotros aquí, que hemos ido a votar desde el 2005, ya con el MAS de candidato, hasta el 2020. Hemos ido a votar aproximadamente unas 8 o 10 veces, ya no me acuerdo cuántas. Sí. Y han prostituido la democracia utilizándola solamente como método, que es el instrumento a través del cual voy y deposito mi voto por algún candidato de mi preferencia. Pero se han olvidado de la democracia condición social. Y por eso me alegré tanto de que la Unión Europea diga que solamente van a recibir ayudas aquellos países que conserven y respeten el sistema democrático. ¿A quién se refería? Se refería a Turquía y a Polonia, donde la democracia cada vez está más en retroceso. Hay democracia en construcción, hay democracia en expansión, hay democracia en retroceso, hay democracia híbrida. Hay muchas democracias. Hay muchos tipos de democracia según la califiquen los expertos, pero yo te puedo asegurar, y espero que estés de acuerdo conmigo, que Bolivia es en menos una democracia híbrida y está yendo cada vez más a una dictadura populista y autocrática. Susana, no vamos a añadirle nada a lo que nos has dicho, tampoco vamos a nombrar al innombrable, pero definitivamente el 21F tiene que servirnos de incentivo, de la llamita, de que no se apague este sentimiento profundo que tiene el pueblo boliviano por libertad y por democracia. Seguiremos en la lucha, Susana. Muchísimas gracias. En la lucha hasta que se pueda. Muchas gracias. Vamos a detener. Chao, querido. Muchísimas gracias. Cariños a todos ahí en el equipo. Muchas gracias. Esto ha sido La Voz Universal en el 21F 2022. ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! Nuestro país se fue tan a la mierda. Nosotros estamos viniendo a buscar democracia, estamos viniendo a buscar que renuncie un tipo, pero la gente del Alto está buscando muertes. ¿Qué nos gritaban ayer los salteños? De aquí no salen vivos, carajo. Estamos hablando de asesinos contra gente que está buscando una salida política para que este señor, que ha corrompido nuestras instituciones policiales, ha corrompido nuestro ejército, ha corrompido la justicia. Estamos hablando del mayor corruptor de la historia nacional. Cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso lo que estás haciendo es ilegal. Cuando yo lo meto, por lo que sea ilegal, después le digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado? Que tienen que legalizar.
El entonces presidente Evo Morales convocó el 1 de febrero de 2016 a un referéndum para cambiar el artículo 168 de la Constitución y poder repostularse indefinidamente a la presidencia. El 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo la consulta a la población y ganó el no con un 51,3%. Vamos a respetar los resultados. El 20 de octubre de 2019 se desarrollaron las elecciones presidenciales. ¡Huevo, carajo! ¡Huevo, carajo! Personas amarrando pititas, poniendo llantitas, ay, ¿qué queda de paro es eso? Soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Renunciar a mi cargo de presidencia. Grupo, se aturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad. Y ahora sí, guerra civil, ahora sí, guerra civil, ahora sí, guerra civil, ahora sí, guerra civil. Y nosotros en este momento en Bolivia estamos defendiendo la libertad de toda Latinoamérica. Darles un rayito de esperanza a los venezolanos, un rayito de esperanza a los nicaragüenses, un rayito de esperanza a los cubanos. No nos van a ganar estos comunistas de mierda. Porque somos la resistencia y no vamos a callar. Porque somos la resistencia. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.